Hola chicos, vamos a presentar en esta página web los contenidos correspondientes a la unidad didáctica de geometría analítica correspondiente a las matemáticas de cuarto de la ESO. En cuanto al origen de la geometría analítica, el nacimiento de la geometría analítica se atribuye a Descartes en 1637 y se conoce como geometría analítica el estudio de ciertas líneas y figuras geométricas aplicando técnicas básicas del análisis matemático y del álgebra en un determinado sistema de... ¿Qué estudia la geometría analítica? La geometría analítica es una rama de la geometría que estudia los cuerpos geométricos a través de un sistema de coordenadas. Localiza en un plano bidimensional cada uno de los puntos que forman la figura. ¿Qué estudia la geometría analítica? Por tanto, hemos dicho que los ejes X y van a ser perpendiculares en este plano bidimensional, es decir, forman cuatro ángulos de 90 grados en su intersección. De ese modo se trabaja en un sistema de coordenadas que se conoce como plano cartesiano. A continuación os muestro un mapa mental con los principales aspectos que vamos a trabajar en esta unidad didáctica, distinguiendo la definición de un vector y los componentes del mismo, así como de las propiedades de la recta y sus diferentes formas de representación. En cuanto a los vectores, un vector fijo es un segmento orientado que se va a representar por OA, donde O es el punto origen y el punto A es el punto extremo. Y en cuanto a las características de un vector, distinguiremos su módulo, que es su longitud, la dirección y el sentido. Con relación a estos vectores, tenemos la relación entre puntos y vectores, donde dado un vector cuyo origen es el punto O, que es el origen de coordenadas, sus componentes coinciden con las coordenadas del extremo del vector A y viceversa. Realizaremos una serie de ejemplos que nos permitan aplicar de una manera más práctica estos conocimientos. Con respecto al cálculo del módulo y argumento de un vector, tenemos que el módulo de un vector, hemos dicho que es su longitud. Para aplicarlo, calcularemos con la siguiente formulación y por otro lado, el argumento de un vector. Realizaremos los ejercicios correspondientes. Distinguiremos también el concepto de vector opuesto, que es el que se obtiene al cambiar de signo sus componentes, geométricamente, es el que tiene el mismo módulo y dirección, pero tiene sentido contrario. También realizaremos las operaciones de suma y resta de vectores analíticamente, donde se suman y restan sus componentes. En cuanto al producto de un número por un vector, para multiplicar un número por un vector analíticamente, se multiplicará el número por las componentes del vector. Y por otro lado, distinguimos el concepto de vector normal a un vector que es un vector perpendicular a dicho vector. Por otro lado, distinguimos las componentes de un vector definido por dos puntos y el concepto de vector director de una recta, que es un vector paralelo a la recta, es decir, tiene la misma dirección que la recta. Y también hablaremos de la pendiente de una recta, que se denota con la letra M. Con relación a las ecuaciones de la recta, una recta queda determinado por un punto P y un vector director, y vamos a encontrar distintas formas de representar una recta en sus diferentes formulaciones que vamos a ver a continuación. Tenemos por un lado la ecuación vectorial de la recta, la ecuación paramétrica, la ecuación continua, la ecuación general que se obtiene de la ecuación continua y la ecuación explícita que se obtiene despejando la letra, la componente y en la ecuación general. Otras ecuaciones que distinguimos son la ecuación punto pendiente y la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Cuando se pide la ecuación de una recta y no se indica cuál es la formulación de la ecuación, se suele hallar la ecuación general o la ecuación explícita. Otras ecuaciones que distinguimos son las rectas que pasan directamente sobre el eje de ordenadas o sobre el eje de abscisas con su formulación correspondiente, y por otro lado las rectas que son paralelas a estos ejes de coordenadas. Veremos ejercicios que nos permitirán practicar.
En cuanto a la posición relativa de punto y recta, entre un punto y una recta se pueden dar dos posiciones relativas y bien que el punto esté en la recta o bien que no esté en la recta. Vamos a distinguir que si el punto está en la recta va a verificar la ecuación de ella. Por otro lado, distinguiremos posiciones de dos rectas en el plano. En cuanto a las rectas paralelas y perpendiculares, tendremos que dos rectas van a ser paralelas si tienen la misma pendiente y por otro lado dos rectas van a ser perpendiculares si la pendiente de una es la opuesta de la inversa de la otra. Aquí lo que vemos es la formulación para obtener la denominada distancia entre dos puntos A y B y por otro lado la ecuación característica de una circunferencia dado su centro C determinado por el punto AB y el radio R. Y por último, para finalizar, ¿qué es GeoGebra? GeoGebra es un programa dinámico para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, de manera que combina dinámicamente geometría, álgebra, análisis y estadística en un único conjunto. Muy sencillo, pero muy potente. En cuanto a las ventajas de GeoGebra, finalizar con que es gratuito y es muy fácil su uso. GeoGebra combina, como hemos dicho, las representaciones por un lado en la vista gráfica, geometría, y por otro lado en la vista algebraica.